En el anterior video vimos cómo utilizar razones trigonométricas para encontrar uno de los lados desconocidos en el triángulo rectángulo. Ahora les voy a mostrar cómo se utilizan las razones trigonométricas para poder encontrar uno de los ángulos agudos del triángulo. Miremos esta situación. Supongamos que tenemos un deportista que practica baloncesto y que está ubicado a 10 metros de la perpendicular que se forma entre el piso y la altura del aro. Es decir, que la distancia que hay desde este punto hasta este punto donde está ubicado él es de 10 metros. Y supongamos que la estatura del deportista es 1 metro con 75 centímetros. Y el deportista quiere saber con qué ángulo de elevación lanzar esa pelota para que pegue justo en el aro. Si se sabe que la altura desde el aro hasta el piso es de 3 metros con 5 centímetros, entonces la pregunta es ¿con qué ángulo de elevación debe lanzar la pelota para que pegue justamente en el aro? Para resolver este problema debemos pensar en dónde está el triángulo rectángulo o cómo se forma el triángulo rectángulo. Si estás pensando que el triángulo se forma con estos tres puntos, con el que está aquí, con el que está acá y con el que está acá, es incorrecto, porque el balón no va a partir desde el piso, sino va a ser lanzado desde la altura que tiene el jugador. Eso quiere decir que el triángulo se forma desde la horizontal donde se ubica el balón, que en este caso sería a la altura del jugador, y la distancia que hay desde el aro hasta donde se cruza con esa horizontal. Y la hipotenusa del triángulo sería desde el aro hasta ese punto donde inicia la trayectoria del balón. Recordemos que lo que queremos encontrar en el problema es el ángulo de elevación con el que se va a lanzar la pelota para que pegue en el aro. Eso hace que en el triángulo que está aquí marcado en verde, este triángulo rectángulo, nos cambien algunos datos con respecto a la situación como la tenemos planteada. El único dato que nos va a cambiar es esta altura que encontramos desde este punto hasta este punto, que ya no será 3 metros con 5 centímetros, sino la resta de toda esta altura menos la estatura del jugador. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es restar a 3 metros con 5, 1 metro con 75, lo cual nos da 1 metro con 30 centímetros. Eso quiere decir que el dato con el que vamos a trabajar no va a ser 3 metros con 5, sino este dato de acá, que es 1 metro con 30 centímetros. La base del triángulo seguirá siendo 10 metros y lo que vamos a encontrar es ese ángulo, pongámosle el nombre del ángulo, alfa. Ahora utilicemos los tres pasos que vimos en el video anterior para poder resolver el triángulo o la situación con el dato que nos están pidiendo. Primero, presentamos los datos. Para presentar los datos tenemos que mirar cuáles son las longitudes del triángulo que conocemos. Identifiquemos dónde queda nuestro ángulo de 90 grados, que evidentemente nos queda en esta zona, en este vértice del triángulo. Ahora identifiquemos el ángulo con el que vamos a trabajar. En este caso sería el ángulo alfa, que no sabemos cuál es su valor. Pero sí conocemos unas longitudes del triángulo que corresponden a el cateto opuesto, es decir, el que está enfrente del ángulo. Observen que el que está enfrente del ángulo mide 1 metro con 30 centímetros o 1,3 metros. Y también conocemos el cateto adyacente, que es el que está abajo, que corresponde a una distancia de 10 metros. El ángulo beta y la hipotenusa son datos que tampoco conocemos, pero no son necesarios para resolver esta situación. Con los datos que tenemos ya es suficiente para poder encontrar el ángulo alfa, que es el ángulo de elevación con el que se va a lanzar el balón para que pegue en el aro. Ahora aplicamos el segundo paso, es decir, vamos a elegir la razón trigonométrica que contenga esos dos valores que ya conocemos. En este caso, la razón trigonométrica a utilizar es tangente
porque la tangente del ángulo equivale al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, y esos son los dos catetos a quienes les conocemos su valor. Para luego utilizar el tercer paso, que es reemplazar y despejar el valor desconocido, que en esta situación sería el ángulo. En el reemplazo y despeje, entonces utilizamos los datos ya mencionados. Lo que hacemos es tangente del ángulo, ese ángulo es alfa, no lo conocemos, entonces lo ubicamos acá, equivalente a la división entre CO y CA, es decir, entre 1,3 y 10, que en este caso pues estamos hablando de unidades de medida en metros. Primero hacemos la división, es decir, vamos a dividir 1,3 entre 10 para obtener 0,13, es decir, tenemos que la tangente del ángulo que queremos hallar es igual a 0,13 metros. Lo que estoy diciendo es que si hacemos esta división, obtenemos el resultado que está acá. De aquí en adelante, la solución difiere un poco de lo que vimos en el anterior video, porque para despejar el ángulo lo que debemos quitar es la función tangente. Sin embargo, quitar esa función tangente no significa que pasemos a dividir la función tangente o a hacer alguna otra operación. Recuerden que hallar la función trigonométrica es hallar esa función a un ángulo. Eso significa que lo que vamos a hacer es quitar esa función trigonométrica del ángulo y enviarla al otro lado de la ecuación, pero lo vamos a hacer con la operación contraria, que es el arco tangente. Es decir, vamos a hallar el arco tangente de 0,13. Y en este momento ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y cómo hallamos el arco tangente de este valor? En la calculadora. Para eso vamos a utilizar una tecla que se llama Shift. En la calculadora, además de encontrar esas teclas que tienen las funciones trigonométricas, van a encontrar también una tecla que se llama Shift. Y es la tecla que se encuentra en esta posición. Aquí es donde van a encontrar la tecla Shift. Lo que deben hacer es pulsar la tecla Shift y luego pulsar la tecla que tenga la función. En este caso, para el ejercicio que estamos resolviendo, para el problema que estamos solucionando, entonces pulsamos la tecla que dice tangente. Posteriormente digitan el valor al que le van a hallar el arco tangente, que en este caso sería 0,13. Repitiendo el proceso, entonces pulsamos Shift, luego pulsamos tangente y luego escribimos 0,13. Cuando pulsamos Shift y tangente, en la pantalla de la calculadora debe salir escrito algo como lo siguiente, debe salir escrito tangente menos 1, elevado a la menos 1. Y de esta manera podemos encontrar el valor del ángulo que estamos buscando. Finalmente, después de aplicar este procedimiento que acabo de mencionar en la calculadora, obtenemos un valor aproximado de 7,407. Como estamos encontrando un ángulo, significa que este valor está dado en grados. Es decir, que el ángulo aproximado de elevación con el que se debe lanzar la pelota para que pegue justo en el aro es de 7,407 grados. Resumiendo el proceso que acabo de explicar, si queremos encontrar uno de los ángulos agudos del triángulo, tenemos que conocer al menos dos longitudes de los lados. Por ejemplo, si conocemos la hipotenusa y el cateto opuesto a ese ángulo, entonces lo que debemos utilizar es la razón trigonométrica que tiene cateto opuesto e hipotenusa, que sabemos que es seno, pero lo que hacemos en la calculadora es digitar con Shift y seno para que aparezca seno a la menos 1 o encontrar el arco seno de la división del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso nos va a dar el ángulo. Si conociéramos la hipotenusa y el cateto adyacente al ángulo, entonces vamos a utilizar coseno a la menos 1 de la división del cateto adyacente con la hipotenusa para poder encontrar el valor de ese ángulo alfa. Y como en el problema que acabamos de resolver, si conociéramos el cateto opuesto y la longitud del cateto adyacente,
pues entonces utilizamos tangente a la menos 1 de la división de esos dos valores para poder encontrar el valor del ángulo. Con esto finalizo la explicación del uso de razones trigonométricas para encontrar ángulos agudos en un triángulo rectángulo.